máquinas que toman su lugar, los míos pueden pasar a su clase. Qué bueno que están aquí. Qué bueno ustedes. Qué bueno que están aquí. Y digan que está a tu lado, bienvenido. Bienvenido. Y damos la bienvenida a la familia Lavín Valencia. Aquí nos acompañan sus hermanos Pati y Santiago y sus hijos. Damos la bienvenida. Sabemos que Dios va a hablar en esta tarde a ustedes también, ¿verdad? Amén, amén. Y bien, pues vamos a retomar. Estábamos hablando de principios hace 15 días y vimos que el primer principio que nosotros estamos estudiando es la escritura como un principio fundamental para nuestra vida, ¿verdad? Y ¿quién se acuerda de lo primero o quién lo anotó? Un concepto que dimos acerca de los fundamentos. ¿No se acuerdan? La Biblia, principio de realidad. La Biblia es un principio también. Bueno, es el primer principio que estamos viendo, pero yo les cité un dicho, se puede decir, algo que dejó David Wilkerson, el pastor David Wilkerson, ¿verdad? Y dice: la iglesia que ha olvidado sus fundamentos es una iglesia que volverá su espada a sus principios, ¿verdad? Y terminará fría y dura. Si nosotros olvidamos los principios que nos ha dejado el Señor como fundamento, lo que se va a provocar en nuestra vida es que lleguemos a ser fríos y duros. Así es que dile al que está a tu lado: no voy a olvidar los principios. Y lo más importante es que no los dejemos de practicar, que los practiquemos constantemente, ¿verdad? Y entonces veíamos la importancia que tiene la escritura en nuestra vida como un principio fundamental, porque dice la palabra de Dios que en la palabra está la vida, porque la misma vida es Jesucristo y la palabra es Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el primer principio que estuvimos estudiando. El segundo lo dividimos en tres partes, que es la fe. La fe es el segundo principio. No están acomodados en un orden, yo los puse así, pero tú en tu estudio tú puedes acomodarlos, pero no dejar de practicar ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un buen principio es un ejemplo que nosotros vamos a dar como testimonio cuando lo practicamos, ¿verdad? Y vimos que teníamos que ser hombres y mujeres de libro, o sea, que tenemos que tener la Biblia como fundamento en nuestra vida y no dejar de estudiarla. La lectura de la palabra es un principio básico. ¿Por qué? Porque veíamos que dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir también y para instruir en justicia. O sea que lo que dice la Biblia, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es justo. Y dile al que está a tu lado: nos guste o no nos guste, ¿verdad? Nos guste o no nos guste. Entonces veíamos que otro principio es la fe, ¿verdad? Y vamos a recordar tantito una parte. La fe como número uno en el primer comienzo, y dividimos la fe con tres elementos importantes que tiene, que debe de tener más en tu estudio. Tú puedes también profundizar en esto, ¿verdad? Y entonces la fe
fe, aquí está. Permítanme un tantito. El segundo principio es la fe. Y vimos cómo puedo agradar a Dios a través de mi fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradarle, ¿verdad? Y esto, cuando nosotros agradamos a Dios por medio de la fe, se traduce en un gran beneficio. No es temporal, es eterno, ¿verdad? Es eterno. Y entonces debemos de agradar a Dios por medio de nuestra fe. Y también veíamos que en la primera parte de la fe que podemos hacer lo que queramos, esforzarnos tanto como podamos. Estoy yendo así medio rápido. Vivir de manera más excelente que queramos, presentar los sacrificios que escojamos, distinguirnos como los mejores hombres y mujeres en todo aquello que es honorable y de buena reputación, pero estudiamos que tenemos que saber que nada de esto puede ser agradable a Dios a menos de que lleve el ingrediente de la fe, ¿verdad? Con nada de esto podemos agradarle si no ponemos fe en esto, ¿verdad? Y ahí vimos Gálatas 1, 9 y 10. 1, 6 al 9, exacto. 1, 6 al 9. ¿Alguien sí estudió? Dile que está a tu lado. ¿Alguien sí estudió? Entonces, estudiamos número 1, cómo podemos agradar a Dios y qué es la fe. En esta parte estoy resumiendo lo que hemos visto, pero como principio es la Escritura y estamos viendo la fe. Vamos a ver más principios, ¿verdad? Y la fe, entonces, para empezar ya casi entrar al tema de hoy, podemos decir que se compone de 3 elementos, y eso es importante. Tú puedes buscar más de lo que tiene la fe. Yo solamente puse estos 3, que es conocimiento, aceptación, creer en la verdad. exacto. Dile que está a tu lado, ¿alguien sí estudió? Primero, conocimiento. Segundo es aceptación y creer que es verdad. Y el tercero, lo que se llama confianza en la verdad. Pero hoy vamos a ver entonces todo lo que se refiere a conocimiento, ¿verdad? Que es la parte número 2 de... No es cierto, vamos a ver la aceptación de creer que es verdad, porque vimos el conocimiento hace 15 días. Que esta escritura, esta prédica la íbamos a dar hace 8 días, pero el Espíritu Santo hizo otra cosa. Entonces, por eso la recorrimos al día de hoy. Entonces, el primer elemento de la fe es conocimiento. El segundo es aceptación en creer que es verdad. Y ese es el que vamos a desarrollar hoy. Así es que, en el nombre de Jesús, dile ahí, en el nombre de Jesús, yo abro mi conocimiento a la verdad de Dios y echo fuera toda tiniebla, toda oscuridad que quiera cegar mi mente y mis ojos, mis oídos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿tú crees que esa oración que hiciste es verdad? Pues así es, ¿verdad? Porque lo que dice la Escritura es verdad. Y oramos lo que dice la Escritura. Entonces, aceptación en creer que es verdad. Podemos también decir, amados, que alguien puede saber algo y sin embargo no tener fe. Puede saber algo y puede no tener fe. Y también puede saber algo y no creer en ello. Yo puedo saber, por ejemplo, que hay un edificio muy grande porque yo lo veo y creo en eso, pero no sé si va a resistir un temblor, ¿verdad? Y por consiguiente, la aceptación de creer que es verdad debe de acompañar invariablemente a la fe. Si yo creo que Dios es capaz de quitar toda tiniebla de mi mente en este momento, va a quitarla, porque lo creo. Si yo creo que Dios me puede hacer libre, lo debo de creer porque su palabra dice que en Él hay libertad. Cantábamos ahorita. El Espíritu de Dios, ¿qué trae? Libertad. No trae cautividad, trae libertad. Esto es, amado, que debemos de creer lo que conocemos acerca de Dios y de su palabra. Yo debo de creer lo que dice Dios acerca de lo que Él dice y de lo que dice a través de su palabra, ¿verdad? Porque a veces Dios, o quizá te ha hablado
y te va a decir: haz esto, di esto, comparte esto. Y entonces, si tú conoces la voz de Dios, que esto viene ligado a todas las demás prédicas anteriores, que debemos de estar atentos, vamos a saber qué es la voz de Dios, porque la conocemos, creo en ella y tengo fe de que realmente es la voz de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, aparte de creerlo, debo de tener la certeza y la convicción que es verdad, que es la verdad de Dios, lo que dice la Escritura. ¿Verdad? Lo que dice la Escritura. Ahora, para tener fe, amado, no solo basta que yo lea las Escrituras y las entienda, porque yo me puedo saber la Biblia de tapa a tapa y puedo entenderla, pero tengo que recibirla por fe en mi alma y saber realmente que lo que allí dice es certero. ¿Y esto qué es? Fe. ¿Verdad? Porque si dice la palabra de Dios que soy su hijo y que además todo lo que yo haga va a prosperar, y que si yo pongo manos en un enfermo y Dios lo va a sanar a través de mis manos, yo debo de creer que es cierto. ¿Verdad? Una cosa es leerlo, entenderlo, pero otra cosa es creerlo. Y lo importante de la fe es eso, que lo creamos, que creamos que realmente Dios lo va a hacer por nosotros, que realmente al final del tiempo que me toque estar en esta tierra, yo voy a ser más que vencedor. ¿Por medio de quién? De aquel que me amó, ¿verdad? ¿En dónde me amó? En la cruz del Calvario. Además, Él dice que el acta de decretos que estaba preparada en mi contra, Él la clavó en la cruz del Calvario. Entonces, como dice Romanos 8, no hay más condenación para el que está en Cristo. Y si no hay más condenación, yo no debo de estar, como dicen por ahí, con la capa caída. ¿Verdad? Con la capa caída. Debo de fortalecerme y saber que si soy hijo, soy amado. ¿Verdad que sí? Entonces, recibir esas palabras en mi alma, sabiendo perfectamente en mi alma que se trata de la propia verdad de Dios viviente. Cuando nosotros no creemos en las verdades que están escritas, por eso precisamente viene el enemigo y quiere tumbarnos, porque sabe el lado flaco. Entonces, ese lado flaco tenemos que alimentarlo. Amén. Entonces, con toda devoción y con todo mi corazón, debo de poner en práctica lo aprendido. Poner en práctica lo aprendido. Yo vengo, aprendo, yo leo en mi casa, aprendo, yo oro y aprendo. Lo recibo en mi alma con convicción, ¿verdad? Con esa convicción que necesita mi alma para creer que es verdad. Por ejemplo, en un examen de la escuela, en un trabajo y que yo voy a ser ascendido, yo creo primero lo que Dios dice, que lo que toque en mis manos va a prosperar. Lo que pise la planta de mis pies es declarado mío. Entonces, yo voy a tener fe en que ese puesto nuevo va a ser mío. Pero ¿qué tengo que hacer primero para que ese puesto sea mío? No voy a ser un ignorante en lo que se refiere a desenvolverme dentro de ese trabajo. Segundo, voy a ser cumplido. Y tercero, voy a aplicar la verdad de Dios a ese trabajo con fe, porque sé que va a ser mío, porque el Señor lo dijo en su palabra, y si yo estoy alineado a Él, entonces Él me lo va a conceder. Pero si soy un flojo, llego tarde, nunca hago lo que dice mi superior, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Aunque yo crea, pues no lo voy a obtener, porque todo es un orden. Dile al que está a tu lado, en todo hay orden. Y entonces, ¿cómo puedo yo crecer a través de lo que estoy leyendo? ¿Cómo puedo crecer yo en mi relación con Dios y tener esa fe y que crezca más bien porque tienes fe? Porque si no, no estarías aquí. ¿Cómo puede crecer la fe en mí de aquí en adelante? ¿Qué podemos hacer? Primero,
no podemos ni debemos dividir las escrituras. ¿Cómo es esto? Los versos que me convienen los hago míos. A veces digo las palabras de la escritura sin leer el contexto. Eso no hay que hacerlo tampoco, hay que tener una lectura completa. Y menos cuando hay responsabilidad de cumplir lo que allí dice en su palabra, ¿verdad? Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El primer prójimo que tenemos es nuestra esposa y nuestros hijos. Entonces debo de amarlos como Dios amó la iglesia. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué amor más grande hay que ese? Ninguno. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesús, yo creo que ningún hombre lo resiste ni 10 minutos a como lo dejaron, ¿verdad? Él, en ese momento, el Señor Jesús, siendo hombre, tuvo la fe suficiente para creer en ti y en mí. Él dijo, yo creo, yo me voy a sacrificar por Santiago y Pati, aunque sé que me van a fallar, pero yo tengo fe que ellos van a seguirme y van a hacer mi voluntad. Él creyó en nosotros, con fe, en ti y en mí. Qué padre es esto, ¿verdad? Qué bonito es que haya un Dios que cree en ti y en mí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa no debo hacer para que yo crezca en la fe y en lo que viene escrito? No debo creer solo aquello que me parezca bien, ¿verdad? Estaba hablando con mi esposa en la semana, estábamos platicando, y yo le decía, cuando yo empecé en esto, cuando abrí mi corazón a Cristo, yo tenía 13 años, ya les he comentado, y entonces mis amigos que me presentaron la palabra me regalaron una calcomanía que decía, y serás verdaderamente libre. Y yo decía, qué bonito está eso. Yo lo escribí y lo puse en mi pared. Yo me acostaba en el segundo piso, tenía unas literas porque éramos muchos, y entonces me tocaba el segundo piso. Yo ahí puse ese versículo y me gustaba mucho porque decía, y serás verdaderamente libre. Pero entonces, el contexto de eso, ¿qué es? Por eso les digo que no hay que separar el contexto, pero tenemos que obedecer una promesa con todo y el contexto. El contexto de ese versículo dice que tengo que conocerle, tengo que hacer su voluntad, que debo de seguir sus mandamientos para que Él me haga verdaderamente libre. No se trata nada más de decir soy libre y punto. Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer y lo que dice la Escritura para que sea verdaderamente libre. No debemos de dividir y debemos de tener el conocimiento completo del capítulo para que podamos aplicarlo completo, porque de nada nos va a servir que según nos creamos verdaderamente libres sin tener el contexto de por qué soy verdaderamente libre, ¿verdad? Y la verdad nos libertará. Ese me gustaba mucho también, pero hay algo que hay que cumplir antes de eso. Entonces, otro punto que debemos de tener para que tú y yo podamos entender mejor las Escrituras y tener una fe desarrollada y firme es que no debo creer las Escrituras a medias tampoco, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Si el Señor dice, hijo, tú tienes que ayudar a alguien económicamente, con comida, con tus mejores zapatos, con tu mejor, con lo que Dios te diga que tú ofrendes. Ay, no, Señor, es que ese me costó rete harto. Es mi mejor reloj, es mi mejor coche, etcétera. Ese coche tiene que ser el mío. Ahí sí no. Ese coche es muy codiciado. Entonces, si el Señor te dice o nos dice eso, debemos de hacerlo, ¿verdad? Debemos de hacerlo. No nada más creer que Él me va a prosperar, pero yo no tengo que hacer nada para ayudar a alguien. Acuérdense del balance, que va en la cuerda floja, que así se llamó la prédica. Búscala ahí en internet, en el canal de Avivados. La cuerda floja se llama. Ahí vimos que hay que tener equilibrio en las cosas, ¿verdad?
equilibrio en las cosas. También podemos agregarle a este punto, y cerramos este punto, que nosotros debemos de abocarnos al 100% a la palabra de Dios, y sobre todo como varones. ¿Me regalas un poquito de agua, hija? 5 pesitos, por favor. Abocarme a la palabra. Entonces, como varón, yo tengo responsabilidades de manutención primero, ¿verdad? Yo como varón tengo que tener a mi esposa y a mis hijos en un buen estatus. Yo como varón soy responsable del funcionamiento de esa casa. Veíamos el viernes algunos puntos importantes en la economía familiar. Y entonces, amado, si yo digo, bueno, yo tengo que estudiar la escritura y todo el día voy a estar estudiando y voy a estar con el pastor en la iglesia y voy a ir a predicar al cautivo y a predicar y a evangelizar, y me olvido de la familia. Eso no es correcto tampoco, ¿verdad? Balance. Lo que dice la escritura tenemos que ponerlo en práctica. Amén. Tengo que solventar mis responsabilidades como varón, y la esposa tiene sus propias responsabilidades también, ¿verdad? Entonces, amado, todo eso incluye la fe. Todo eso incluye la fe. Entonces, nuestra fe verdadera, da su total creencia en las escrituras. Lo que dicen las escrituras es cierto. Una cosa es tener fe en lo que dice la escritura y saber que es cierto, y después ponerlo en práctica. Porque acuérdate que los demonios también creen y tiemblan, dice la escritura. Y la obedecen. No obedecen. Obedece la escritura. Cuando tú les dices, te sujetas, te sometes en el nombre de Jesús, no hay variación, ellos obedecen, pero no obedecen otras cosas, como dice mi esposa, ¿verdad? Entonces, aunque sé que hay cosas que no entiendo, porque nos pasa, me pasa, y a todos nos debe de pasar, que hay cosas que no entendemos de la escritura, ¿verdad? Doy mi total creencia en la palabra de Dios. Aunque no entienda, lo creo. No importa la instrucción que se encuentre en las páginas de las escrituras, dile al que está a tu lado, yo creo en ellas. Y fíjate, por muy difícil que sea entender lo que está escrito, dile al que está a tu lado, yo creo en ellas. ¿Verdad? Aunque sea difícil así entenderlo, pero creo en ellas. Entonces, ¿qué es un ejemplo? ¿Cómo podemos dar ejemplos de creer? Un creyente que acepta la escritura en totalidad, fíjense bien, un creyente que acepta la escritura en su totalidad, considera la Trinidad, ¿verdad? Y si no puede aún entender esta unidad trina de Dios, de todos modos cree en ella. Hay gente que dice, es que yo no entiendo todavía ese concepto de que como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, como dice Primera de Juan, ¿verdad? Pero aún así yo creo que ese poder Dios lo tiene, y sé que aunque son tres, son uno, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra en este momento, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Dice la escritura que está preparando el lugar para nosotros, y yo creo en eso, ¿verdad? Yo creo en eso. Entonces, amados, debemos de estar con pies de plomo, porque no sabes cuándo nos va a llegar el día, ¿verdad? Y no sabes, ni tú ni yo, qué nos va a agarrar haciendo la muerte cuando Dios nos llame a cuentas. Nos diga, hijito, quítese los tenis porque ya nos vamos, ¿verdad? A colgar los tenis. Entonces, un creyente lee el sacrificio de la expiación de Cristo, y si encontramos algo difícil de entender en esos versículos,
Yo lo creo. Yo no entiendo, por ejemplo, que sí lo entiendo, yo no entiendo por qué Cristo tuvo que pasar tal sacrificio por mí. Por amor, ¿verdad? Obediencia al Padre, amor a ti y a mí, tener fe en ti y en mí. Pero si yo aún todavía mi cabeza no da para eso, yo lo creo. Yo lo creo, ¿verdad? Yo lo creo. Dile al que está a tu lado, yo lo creo. Yo lo creo. Un creyente lee, y sea lo que sea que esté contenido en la revelación de la Escritura, cree con todo su corazón y dice: lo amo todo. Doy mi plena, sincera y libre creencia a cada una de esas palabras. Así sea una amenaza, así sea una promesa, así sea un proverbio, así sea un precepto o una bendición, yo creo en ellas. Yo creo en ellas. ¿Cómo es que hay una amenaza en la Biblia? Eso no es posible, pastor. Claro que sí hay amenazas. Una de ellas es: hijo, escoge la vida para que vivas y no la muerte para que mueras. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Libre albedrío, una amenaza, una advertencia, ¿verdad? Que dice el hombre, parafraseado, que no atenga en su corazón a mi hijo, va a ser condenado a muerte eterna. Eso es feo. Terrible, ¿verdad? ¿Qué dice? No peques deliberadamente. Así podremos nombrar algunas, pero también hay promesas. Tú sigue en el camino de Dios y serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto a tiempo y su hoja no se secará. ¿Qué tengo que hacer? Estar junto a las corrientes de aguas. Pero ¿cuáles son esas corrientes de aguas? La Escritura, porque dice que son ríos de agua viva que van a correr dentro de mi ser. Por lo tanto, si esa agua viva corre dentro de mí, yo voy a estar fresco todo el tiempo. Pero si tú alejas un árbol o una planta y no le echas agua, no la riegas, ¿qué va a pasar? Se va a secar y su hoja va a caer, al grado de que va a morir. Y paralelamente lo creemos que cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos separamos de lo que dice su palabra, por lo que quieras, el motivo que quieras, por lo que sea, nos vamos a secar y nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, repitamos, amado, la Escritura es palabra de Dios. Pero dilo, repítelo fuerte. La Escritura es palabra de Dios. Todo en ella es absolutamente verdadero. Dilo, todo en ella es absolutamente verdadero. Eso es lo que creemos. Nosotros, como ahora somos salvos por gracia, debemos de conocer a fondo la Escritura. Y debemos además darle nuestra total creencia. Y voltea con el que está a tu lado y dile: esto es fe. Total creencia, amados. Vamos a 2 de Timoteo 3:14. Segunda de Timoteo 3:14. ¿Qué dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Has aprendido de la Escritura a lo largo de tu vida cristiana, o si eres nuevo, o si ya llevas un tiempo? ¿Has aprendido? Entonces dice que persistas en ello. Dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, hizo mella en tu corazón. Persiste en eso, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Está hablándole Pablo a Timoteo. Y ve desde cuándo conocía a Timoteo las Escrituras. Desde niño, desde chavito.
¿verdad? Las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Para qué? ¿De quién? ¿Por la fe de quién? En Cristo, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer sabio. Las escrituras, ahí las tienes en tu mano, en tu teléfono. Te va a hacer sabio, Santiago, ¿verdad? Eso es precioso, ¿sí o no, Dani? ¿Qué tenemos que hacer? Persistir en las escrituras, ¿verdad? Porque le dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, Timoteo, pero tú puedes poner ahí tu nombre. Toda escritura es inspirada por Dios, Naomi, y útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte y para instruirte en justicia. Tan duras esas palabras, ¿verdad? Porque cuando nos decían, te voy a corregir, ¡ah, caray! Espérame, córrele, ¿verdad? Ahí te va la chancla, y esa chancla parece que tenía wifi, porque donde la aventaba tu mamá te daba. Ya estaba el wifi integrado ahí en nosotros. La mira. Tiene una mira, ¿no? Con la mira, sí. Tómala, ¿verdad? Y entonces, esa parte de segunda de Timoteo nos enseña mucho, porque dice que esa palabra con la que vas a ser corregido, enseñado, redarguido y corregido en justicia, es toda inspirada por Dios. Salió del corazón de Dios para ti y para mí. Y eso es precioso, ¿verdad? ¿A fin de qué? ¿Para qué quiero yo saber la palabra y para qué tengo que tener fe en ella? Porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? ¿A qué vamos a llegar a ser? Perfectos. Entonces, si todavía tenemos algunos detallitos por ahí, pues es tiempo de acercarnos a la Escritura para ser sabios. Muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué dice que tenemos que acercarnos para ser sabios? Porque dice la Escritura, no robes, no te embriagues, no mientas, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, eres cabeza de hogar. Todo eso nos enseña la Escritura para llegar a ser sabios. ¿Qué dice? El hombre que no trabaja, que no coma. Y así podemos citar muchas cosas que Dios nos advierte en la Escritura para que podamos llegar a ser sabios, ¿verdad? ¿A la estatura de quién? Del varón perfecto. Y dice, ¿para qué queremos llegar a ser sabios? ¿Para qué Dios nos quiere que lleguemos a ser perfectos? Para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, si tú lees la Escritura, automáticamente de lo que hay en tu corazón tú vas a dar. Cuando alguien venga y se acerque, oye, fíjate que tengo esto, de lo que tú estás lleno de la Escritura vas a poderle dar, incluso a tus hijos. Pastor, aquí en Timoteo, en segunda de Timoteo donde estaba, en el 17 dice, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados, preparados para hacer el bien. Totalmente entrenados y preparados para hacer el bien. Te repito, tú eres hombre de Dios y mujer de Dios. Entonces nos falta prepararnos, porque todavía nos falta mucho camino por recorrer. Por algo estás aquí, por algo estoy aquí, por algo no estamos como mucha gente muertos. ¿Por qué? Porque tenemos una misión todavía que tenemos que completar. No estamos muertos en vida. No estamos muertos en vida también, porque hay muchos muertos que están muertos como zombies, ¿verdad? Pero eso es precioso, que Dios me escoja para toda buena obra. Entonces, acomódense, porque les voy a contar una historia. Me gusta mucho contar historias. Palomitas. Las palomitas, ahí Javi va a traer su... Palomitera. Para palomitear. Palomitera. La palomicera. Palomitera. Palomitera. Es que el cubrebocas no hay dicción. Pero entonces vamos a ver una historia y acomódate porque imagínatela. Imagínate esta historia que nos va a seguir, nos va a ayudar para incrementar nuestra fe, ¿verdad? En medio de cualquier circunstancia. Y no dudo que esto se parezca a la realidad. Fíjate bien.
En el tiempo tan triste de la esclavitud y el racismo, un americano que poseía esclavos, en una ocasión, en medio de la compra de un esclavo, le preguntó al vendedor con algo de duda, como si estuviera comprando un coche: dígame honestamente, ¿cuáles son los defectos que tiene este esclavo? El vendedor respondió: no tiene ningún defecto que yo sepa, excepto uno, y es muy grande. Este esclavo ora. ¡Oh!, exclamó el comprador, eso no me gusta. Sé cómo se curará pronto de ese mal. O sea, sí lo compró y se lo llevó. Así que la siguiente noche, Kufi, dile que está a tu lado, Kufi, no Kufi, Kufi, que así se llamaba el esclavo, fue sorprendido en el campo por su nuevo amo mientras oraba, pidiendo por su nuevo dueño, su esposa y su familia. Este hombre escuchó y por el momento no dijo nada. Imagínense al esclavo ahí: Señor, bendice a mi nuevo amo, a su esposa, a sus hijos, su plantación, sus animales. Imagínatelo ahí bien metido orando. Pero la mañana siguiente llamó a Kufi y le dijo: no quiero discutir contigo, pero no aceptaré oraciones en mi propiedad. Así es que abandona esa terrible práctica. Le contesta Kufi: mi amo, no puedo dejar de orar, yo debo orar. Muy bien, le dijo el amo, si insistes en orar te enseñaré a no hacerlo. Mi amo, debo continuar haciéndolo. Bien, entonces te daré azotes por cada día que ores, hasta que dejes de hacerlo. 25 azotes te voy a dar. Mi amo, aunque me des 50 veces, yo debo seguir orando. Porque con esta falta de respeto me respondes a mí, que soy tu amo, le dijo el dueño. Recibirás esos azotes de inmediato. Así que atándolo, le propinó 25 azotes y le preguntó si iba a orar de nuevo. Le dio los 25 azotes a Kufi y le dijo: ¿vas a seguir orando? Sí, mi amo, debemos orar siempre. No podemos ni debemos dejar de hacerlo. El amo lo miró asombrado. No podía entender cómo este pobre hombre, después de ser azotado, iba a continuar orando, cuando parecía no hacerle ningún bien y solo le traería más azotes si seguía orando, y además malos tratos por parte del dueño. El dueño de la hacienda enseguida le contó a su esposa lo sucedido, ¿verdad? Su esposa le dijo: ¿por qué no permites que el pobre hombre ore? Cumple muy bien con su trabajo. A ti y a mí no nos interesa el tema de la oración. Además, no hay nada de malo en dejarlo orar, porque no nos causa ningún daño y al contrario, él hace muy bien su trabajo. Pero a mí no me gusta, dice el dueño. A mí no me gusta. O sea, estaba ya encaprichado con que no debía orar su esclavo. Dice: pero algo me sorprende en gran manera. Si hubieras visto después de que lo azoté, ¿cómo me miraba? Y le dice la esposa enojada, así como enojada y preocupada: ¿estaba enojado? No, eso no, le dice el esposo, no estaba enojado. Pero después de haberlo azotado me miró con lágrimas en los ojos, como si tuviera más lástima de mí que de él mismo, le dijo su esposa a la esposa. Entonces, esa noche el amo no pudo dormir. Daba vueltas de un lado a otro en la cama como chile en comal caliente. Así, de un lado para otro. Y entonces el Espíritu de Dios le trajo convicción a ese hombre. Lo reprobable de sus pecados y sus malas acciones empezaron a llegarle ya en la noche, por eso estaba inquieto. Y redarguyó el Espíritu de Dios su corazón, ¿verdad?
Y en ese momento se dio cuenta que había perseguido, golpeado y maltratado a un santo de Dios. Se dio cuenta el amo. Y saltando de su cama, con gran vergüenza y arrepentimiento, le dijo a su esposa: esposa, ¿puedes orar por mí? La esposa le contesta desconcertada y media dormida: nunca he orado en mi vida y menos por alguien. Y enseguida añade: no puedo ni sé cómo orar por ti. El hombre enseguida se da cuenta de su situación terrible. No me imagino cómo se sentía. Y dijo: estoy perdido. Si alguien ora por mí y si yo no puedo orar por mí mismo, sé que estoy perdido, le dijo a su esposa. Además, no conozco a nadie en la plantación que sepa orar, dijo el dueño. Pero en eso, dice: un momento, Goofy, exclamó y dijo: Goofy. Y gritó enseguida a su esposa: hagan sonar la campana y traigan a ese Goofy. Porque no sé si sepan o hayan visto, tocaban una campana y todos los criados, los esclavos, se ponían así, ya les asignaban sus tareas, ¿verdad? Y entonces por eso él dijo: suena la campana y que venga Goofy. Y fíjense, aún ni siquiera llegaba a la puerta. Goofy, el hacendado, desesperadamente lo toma de la mano a su sirviente negro y le dice: Goofy, ¿puedes orar por tu amo? Mi amo, respondió el esclavo, he estado orando por ti desde que mandaste azotarme y tengo la intención de seguir haciéndolo por siempre. Al escuchar el amo y su esposa estas palabras, cayeron de rodillas. Goofy se arrodilló también con ellos y derramó su alma en lágrimas, y tanto la esposa como el marido abrieron su corazón a Cristo esa noche. Qué tremendo, ¿verdad? Está padrísimo esto. ¿Qué aprendemos de aquí, amados? ¿Qué podemos ver en esta historia? Este hombre no hubiera podido hacer eso sin fe. Porque ¿cómo vas a amar a alguien que te golpea? ¿Cómo vas a amar a alguien que te maltrata? ¿Verdad? Porque era terrible ese tiempo para los negros, ¿verdad? Si no hubiera tenido fe, este hombre no hubiera podido sostener su decisión de seguir orando y menos de amar a su amo, ¿verdad? En la lógica humana él hubiera exclamado: mi amo, en ese momento dejo de orar. No me gustan los azotes, no me gusta la persecución, no me gusta abandonar mis pecados, no me gustaría perder mi trabajo por estar orando. Primero está mi familia que orar, etc. No me gusta invertir mi tiempo con Dios. Primero está la salud y mi trabajo que seguir llorando. Eso en la lógica humana hubiera sido, ¿verdad? Pero debido a que perseveró en su fe, amor al prójimo y actuar en esa misma fe, el Señor le honró y le permitió llevar a sus pies a un matrimonio a Cristo. ¿Cuántas veces nos han maltratado? ¿Cuántas veces han hablado de nosotros? ¿Cuántas veces hemos abandonado la comunión con Dios por pequeñeces? No por golpes, sino por pequeñeces. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dejado que el pecado nos invada y que nosotros hubiéramos prefiriéramos el pecado que tener una relación más estrecha con Dios? ¿Cuántas veces hemos preferido dejar la fe, dejar de tener esa fe que Él es nuestro amado, que Él murió por nosotros, y hemos decidido caminar en pasos que no son convenientes, abandonando toda fe hacia Dios? ¿Cuántas veces por un hombre o una mujer decidimos no leer más, no tener fe, porque si leo se enoja, porque si tengo mi relación con Dios se enoja? ¿Cuántas veces nos ha gustado más el pecado que leer la Escritura? ¿Verdad? Hemos dejado de invertir tiempo en Dios. Hemos dejado que nuestra fe mengue. Y eso no es correcto, ¿verdad?
porque no ha llegado ese tiempo de persecución, hermanos, o al menos en México no lo tenemos. Pero ¿qué tal en Asia? Donde no hay libertad para congregarse, donde no hay libertad de abrir la Biblia y decir yo amo a Dios. Si hacen eso les cuesta la vida, y no es una historia, es la realidad, ¿verdad? No hemos sido perseguidos como para abandonar la fe. Entonces, dice el Señor, segunda de Tesalonicenses 3:3, pero el Señor es fiel y Él te fortalecerá y te protegerá del maligno. Y no dividiendo la escritura ni tomando lo que me corresponde, hay un contexto en este capítulo que dice que debemos de ser fieles, que debemos de abandonar las cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Que tú y yo tenemos que estudiar la escritura y velar por nuestra familia. Es cosa terrible. Yo creo que va a ser cosa terrible el día que lleguemos delante de Dios. Y ahora sí que salgan los trapitos al sol y sean puros trapos sucios, amado. Y 2 o 3 limpios nada más, con bel rosita. Yo quiero que mis obras sean más oro, plata y piedras preciosas que heno, hojas y hojarasca. Madera y hojarasca. Porque eso al fuego se quema. Y son obras inútiles. No estoy diciendo que dejemos obligaciones. Aquí hay un balance. Debemos de tener obligaciones y darle a nuestra familia lo mejor que podamos, en la posibilidad que tengamos. Pero que eso no ocupe nuestro corazón y que nos aleje de la verdad de Dios, que sea un abismo entre las cosas de Dios y las cosas que no tienen un valor eterno, ¿verdad? Porque dice la Escritura que yo debo de edificar cosas eternas, ¿verdad? Y si algo me estorba, tengo que quitarlo, porque mira, amado, la consecuencia va a ser individual. Yo le doy gracias a Dios porque tengo a mi esposa, que me ha dicho, oye mi amor, es que no te pases, eso no está bien. Yo le digo, cállese mujer, porque yo mando. No es cierto. Allá dice Javi, nos va mal, ¿sí o no nos va mal, Javi? No sea Santiago, porque ya hizo ojitos así como que yo no estoy aquí. No es cierto. Pero cuando ella me comenta, no es fácil a veces reconocer, pero yo le digo, ¿sabes qué? Tienes razón, lo voy a arreglar. Y cuando yo le comento a ella, mi amor, ¿sabes qué? Pues no es correcto lo que estás haciendo. Ella dice, sí, no hay un balance en lo que estoy haciendo. Y lo corrige. Y el punto aquí es que debemos, o sea, tenemos a nuestra esposa ahorita aquí para que nos ayude, o al esposo, viceversa. Cuando lleguemos al cielo vamos a llegar solos. Me refiero a que vamos a pasar el juicio solitos. No va a estar ni tu esposa, no va a estar ni tu esposo, ni tus hijos que te echen porras. Solito. No hay mordidas ni panzazos. No hay mordidas, ni panzazos, ni cómo nos arreglamos, nada. De que se me chispoteó, ni que... ¡Nada! No sabía. Exacto. Entonces, esto es serio, dile al que está a tu lado, esto es serio. Y esto, amado, es parte de la fe y de que por lo regular no se enseña. Estábamos siendo mal enseñados, porque nos decían, con fe tú vas a hacer milagros, vas a poner las manos sobre enfermos, van a sanar, con fe vas a tener una buena casa, un buen coche, tus hijos no se van a ir del campo. Todo eso es cierto. Pero ¿qué hay del contexto para llegar a una fe que tenga ese poder? Debemos de estar pegados a la Escritura, y la Escritura dice que tenemos que tener una comunión con Él, que debemos de ser hijos obedientes, que debemos de estar en comunicación con Dios.
Porque es bien padre nada más recibir, pero cuando nos dicen hay que dar, caray, allá no me gustó. Pero entonces las consecuencias van a ser irreversibles en ese momento. Como cuando el hombre mendigo y el rey llegaron a la presencia de Dios, que el rey le dijo: dame chance de ir con mis hermanos y decirles que esto es real, ¿verdad? Que ellos que están allá, dame chance. ¿Y qué le dice? Tienen a los profetas, tienen a los pastores, tienen a los hermanos, tienen la Biblia, que la lean para que se preparen. Amén, dice Vale. ¿Verdad que sí? Entonces, amado, esto es serio. Dile al que está a tu lado: esto es serio. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no nada más es decir yo voy a ser tan próspero, porque la palabra de Dios dice: la fe es la certeza de lo que Dios espera que tú seas en un futuro. Y es lo que tú debes de creer y lo que yo debo de creer. Llegar a esa estatura del varón perfecto y tener la certeza de que todas mis obras van a ser más piedras preciosas, oro y plata, que heno, madera y hojarasca. Va a ser individual, amado. Conozcas o no conozcas, va a ser individual. Y si no conocemos, es nuestra responsabilidad, porque aquí está escrito. En la palabra de Dios está escrito. No es algo que los pastores inventan. La fe es prosperidad para ti, es sanidad para ti, pero también es responsabilidad para ti y para mí, ¿verdad? Quiero ser un pastor que imponga manos y que sane enfermos. Tengo que tener fe, pero tengo que andar en las buenas obras que dice la Escritura. Porque a veces queremos imponer manos y sanar enfermos, pero no andar en las buenas obras que la Biblia dice. Queremos lo mejor del trigo, porque hasta había una canción hace como 30 años: te daré lo mejor del trigo. No me lo sé. ¿No? Y decían: en la miel y no sé qué, te daré. La miel de la roca te daré. Pero no decía: tienes que portarte bien, tienes que leer la Biblia, tienes que alinearte, tienes que ir a la iglesia, tienes que parar las orejas y dar frutos de justicia. Amén. Para que tengas lo mejor del trigo. Y yo no sé si esas canciones se hacían para que vendiera mucho o porque no sabían que había un contexto que cumplir. Amén. Vamos a cerrar recapitulando, hermanos. Recapitulando. No me sale, mi amor, dime cómo. Eso. Recapitulando. Eso es para despertar, porque Dios no está triste. Dios nos llama la atención, pero le gusta que rías, que te goces, que nos gocemos, ¿verdad? No es un Dios que nada más está esperando que Francisco se equivoque para bajar y darle unos macanazos. No, Él nos ama, pero quiere que avancemos. Y si tú has fallado, y si hemos fallado, retomemos. Es tiempo, amado, todavía respiras. Recapitulemos. Bravo. Gloria a Dios. Entonces la fe tiene 3 elementos: conocimiento, segundo, aceptación de creer que es verdad lo que estamos aprendiendo, que es lo que vimos hoy. Y para dentro de 8 días vamos a ver el tercer punto, Confianza en la verdad. Confianza en la verdad. ¿Qué es lo que dice la Escritura? No es lo que digo yo, no es lo que dice mi esposa, no es ni siquiera lo que dices tú, es lo que dice la Escritura, que aplicamos en la vida, que practicamos, ¿verdad? Entonces, amados, vamos a dejarlo aquí para que esto quede bien sellado en tu corazón.
estate orando, investiga de la fe, ve cómo puedes profundizar en la fe. ¿Qué es profundizar? ¿Qué es, cómo se dice cuando? Escudriñar, Sumergirse. ¿verdad? Sumergirte. Ve más profundo. Aguas profundas. Creo que por ahí hay una alabanza, ¿verdad? Que se llama Aguas profundas. No sé, pero creo que sí hay una, ¿no? Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Sale, quítalo, vamos a. ¿Quieres que toque la guitarra o la batería? Tú dime, yo leo. Tengo fe. Pues hay que poner en práctica, ¿no? Y de la buena. Sí, Gaby, mejor tenga fe y no toque. No predique. No predique. Porque si no, Itzel se le van los ojos. Ya que no sabe dónde. En qué tono, no sé qué clave. Pero por algo estás aquí, amado. Por algo Dios te trajo, por algo la familia Valencia, Lavín Valencia está aquí. Les damos la bienvenida. Yo sé que Dios ha hablado a sus corazones y yo sé además que Él tiene un plan para los cuatro preciosos. Que todo eso que el Señor les ha permitido saborear es el contexto de lo que viene para sus vidas. Y es algo que dice la Escritura que es bueno, agradable y perfecto. Y ustedes muchachos Lavín, no se desesperen, porque este tiempo va a pasar. No crean que el tiempo que han pasado es para siempre. Lo que están viviendo es temporal. Pero yo sé que ustedes son un par de chicos sanos de su corazón y de su mente. Porque me dan testimonio nada más con verlos. Nada más con verlos. Entonces, los planes que ustedes tienen, no los dejen por las experiencias que han pasado. Porque el Señor les va a recompensar cada lágrima, cada desavenencia y cada tropiezo que han tenido. Cuando se han tropezado y han caído, muchachos Lavín, el Señor ha estado ahí para limpiarles las rodillas y para decirles: no teman, yo estoy con ustedes. Guárdenlo en su corazón, muchachos, porque lo que van a hacer ustedes va a ser algo precioso. Y no me refiero nada más en las cosas de la Biblia, ¿eh? Ustedes van a llegar lejos, pero ¿saben para qué? Para sostener gente, para su gloria. Dios tiene algo especial para ti también, hijo. Dios tiene algo especial para ti. Y el Señor me dice que tú vas a llegar a un lugar en tu trabajo y en tus estudios muy alto, y que allí tú vas a proclamar su gloria, aunque venga el mar, el río, las penalidades, falta de dinero, tú vas a estar bien firme, porque tu corta edad el Señor te ha probado y has resistido. Si has dicho: ay, estas cosas de la Biblia como que no sirven, pero Dios te dice que Él te conoce, que Él sabe por qué salieron esas cosas de tu corazón, pero que al momento que tú decidas de nuevo aferrarte como estabas más pequeño, Él va a empezar a que florezca otra vez ese árbol precioso que tienes en tu corazón. Así es que adelante, ¿va? Mi chavo Lavín. No Bin Laden, Lavín. Vamos a orar, amados. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Porque es la fe. Es la fe. Esto es la fe. Amado Dios, empieza a concentrarte, empieza a concentrarte. Empieza a concentrarte, cierra tus ojos, olvídate. Porque si tú cierras tus ojos y empiezas a hablar con Dios, tú estás creyendo que Él te oye, eso es también fe. Y Dios te dice: todo lo que me pidas en este momento yo lo voy a hacer. Mientras tú estés
escuchando mi palabra. Si has fallado o no has fallado, tú dile, ¿sabes qué, Señor? La verdad es que sí, me decía el Señor, hijo, ponte a cuentas conmigo. Me decía en la semana. Yo dije, pues ¿de qué, Señor? Si yo no he hecho nada. Como cuando te decía tu papá, a ver, o tu mamá, tú hiciste, no, te daba, no, si yo ni fui. Dios sabe que nosotros tenemos que ponernos a cuentas. Así es que si tú sabes, tú dile, Señor, sí hice esto, o no lo hice, o sí lo hice, perdóname. Y Dios va a empezar a traernos cosas de tu pasado que ni siquiera tú te acordabas, pero que hay necesidad de ser limpias, porque eso va purificando la fe y va a ser una fe más fuerte, porque creemos que Él nos perdona. Y como dice Romanos 8, no hay más condenación para los que estamos en Cristo, ¿verdad? Vamos, dile con todo tu corazón. Creo en ti, Jesús. Sí, Señor. Lo que harás. Gracias, Señor. Así bajito, dile, recibe toda la gloria. Señor, recíbela. Recíbela, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Empieza a concentrarte y ora conmigo. Vamos a derribar toda estructura de pensamiento en el nombre de Jesús. Derribamos, Señor, toda estructura de pensamiento que se opone, Señor, con orgullo a aquel, Señor, que en medio del conocimiento quiere llevarnos a desvirtuar, Señor, tu camino, a desvirtuarnos de la verdad de Dios. Señor, permíteme llevar a práctica lo que hemos aprendido hoy, Señor. En el nombre de Jesús, yo creo con fe, Señor, que renunciamos a toda injusticia, a toda justicia propia también renuncio, Señor. Porque no puedo poner mi confianza ciega, Señor, en mí mismo ni en los demás, sino en ti, Dios. No ponemos, Señor, una partícula de confianza en cualquier cosa que no sea la obra de Cristo. En el nombre de Jesús golpeamos, Señor, fortalezas que el Espíritu Santo nos dirija a golpearlas, Señor, en el nombre de Jesús. Y con tu palabra, Señor, declaramos que es verdad y son destruidas. Así lo creemos, Señor. No confío en obras muertas, Señor. Confío por la fe en obras vivas que lleven a más gente a tus pies, Señor. Porque nuestras obras van acompañadas del amor de Cristo. Declaro, Señor, que para Cristo no hay nada imposible, porque Él es mi Salvador suficiente, mi Salvador absoluto. Porque, Señor, yo declaro que mi corazón tiene amplia y gran estimación en la persona de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús renuncio. Si tienes que renunciar, renuncia conmigo. Renuncio a espíritus demoníacos que puedan producir en mí. Así dile, renuncio al engaño, a la indiferencia, a la dureza de corazón, a la incredulidad en la palabra de Dios, a la ignorancia de la naturaleza de Dios. Renuncio también a la religiosidad, a la infidelidad, Señor, a la infidelidad a ti y a mi familia, a la inconsistencia e inconstancia. Yo renuncio y la dejo atrás. Y yo tengo una constante con el Espíritu Santo, porque yo quiero practicar la verdad de Dios.
Y yo sé que esto hará que yo tenga obras correctas en mi vida, en la de mis hijos, en mi descendencia. Porque yo rompo toda incredulidad en mi descendencia en el nombre de Jesús. Yo rompo en mí toda mente podrida, toda mente infiel, toda mente incrédula en el nombre de Jesús. Porque ahora mis obras no van a ser huecas, están llenas con la presencia del Espíritu Santo. Y declaro que mi fe engendra santidad, porque mi fe está engendrada por Cristo. Por la fe la mano de Dios me perdona y con su otra mano recibo sanidad y santidad. Por la fe soy responsable de lo que dice la Biblia que debo de hacer, porque depende de mí el hacerlo o no. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Precioso eres, precioso. Hijo de Dios. Dile que eres precioso. Por último, dile, Señor, Señor, yo creo por fe yo creo por que fe tú has sellado mi que tú corazón. has sellado mi corazón. Y cuando me alertes Y cuando me alertes de lo que no debo de hacer de lo que no debo de y hacer, donde debo de incrementar mi fe, lo lo voy a hacer voy a en el hacer. nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile amén. Amén. Y dale un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gracias, amado. Vamos, dile. Creo en ti. Creo en ti. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Es precioso, Señor. Y mira, para cerrar, pueden tomar su lugar, amados. Veíamos en la mañana el discipulado y qué tan importante es el discipulado, porque es un aprendizaje extra de lo de la predicación, la alabanza y todo. Decía mi hermano Gus la definición de fe. Y la definición de fe indica que es persuasión, confianza, que es fiel, que es verdadero,
creer confiadamente. Entonces cuando Dios venga y te diga, cree esto confiadamente, porque eso es fe. Creer confiado, ¿verdad? Y otra definición que me gustó es estar persuadido, firme de una verdad. O sea, saber y entender que eso que está diciendo la Escritura es verdad. Y lo que Dios me está llevando a hacer, Él me va a respaldar en fe. Es fiel y constante. La fe no nada más es para la iglesia, la fe es para todo lo que hagas. Es fiel y constante. Como dice Hebreos 11:1, y lo dijo de una forma muy padre, que la fe se demuestra a través de mi convicción. Alguien va a decir, tienes fe porque eres convencido de lo que dices. La fe se demuestra a través de mi convicción. Lo que yo pongo en práctica con fe, la gente lo va a ver. Va a decir, este hombre, esta mujer tienen la suficiente fe. Cuando Dios viene y te da una palabra, tú debes de creerla porque viene de parte de Dios y debes de andar en esa verdad. Si Él te dijo que vas a prosperar, que vas a llegar, como les ha dicho a varios jóvenes aquí, a llegar lejos en tus estudios, ¿qué tienes que hacer? ¿No estudiar? Pues estudiar. Él te va a respaldar. Amén, ¿verdad? Entonces, amados, váyanse con esta idea y no te pierdas la tercera parte de la fe, que si Dios dice la cuarta, la quinta y la sexta, le vamos a seguir. Amén, porque son principios. Es primero la Escritura como un principio que tenemos que llenarnos, después viene la fe. Vienen otros que no se los digo, pero porque no me acuerdo, no porque no quiera, pero así va a ser extendido esto. Amén. Vamos a orar, ¿qué te parece? Por diezmos, ofrendas.